Bueno, amigos queridos, entró la banda militar con marcha y todo, nos hizo como un muestreo y ahora fue completo. Se abrió el telón, el escenario y como debía ser, himno al compañero. Marcha militar colombiana, yo tenía un compañero por la banda militar en el aire de En Contacto por AM830, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional. Hoy quiero reconocer a un patriota colombiano desde Bogotá, Sargento Primero Nelson Romero Velázquez. Con él quiero comenzar y compartir el desarrollo de este programa, reitero, en un reconocimiento especial. Nelson Romero Velázquez, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás allí en Bogotá, Colombia? Muy buenas tardes a usted y a todos los escuchas. Excelentemente, gracias a Dios, aquí en las luchas patrióticas como me corresponde, porque la patria hay que defenderla. Sí, señor. Amigos, Sargento Primero Nelson Romero Velázquez, ¿qué sentiste al escuchar a flor de piel este himno al compañero por la banda militar? Pues, mire, eso lo hace sentir a uno que le crispa la sangre, que le crispa la piel, que se le ponen de punta todos los pelitos, porque eso llama patriotismo, eso llama fe en una patria, fe en unos compañeros, fe en un glorioso ejército de Colombia, fe en unas fuerzas militares, fe en un pueblo que lucha, que entrega su cuerpo, su sangre, por tratar de mantener una democracia. Yo creo que oraciones como estas están muy abandonadas, por decirlo así, y sí, hay que recuperarlas. Es maravilloso esa oración del compañero. Yo creo que como pocas demuestra o describe más bien el sacrificio que hacemos todos los militares por el compañero con el que andamos. Porque para nosotros la muestra principal de un acompañamiento en una lucha es el lanza que nos acompaña, el compañero que nos acompaña, y por él estamos dispuestos a dar la vida. Ese es el símbolo de lo que significa para nosotros el amor hacia la patria, porque si somos capaces de dar la vida por un compañero que nos acompaña durante mucho tiempo, poco tiempo, porque aquí no cambia el amor porque sea un día o sea 1000 días. Si estamos dispuestos a dar la vida por ese compañero, pues imagínense qué estamos dispuestos a hacer por nuestra patria querida. Ahora, Nelson Romero Velázquez, yo quiero reconocerte y, bueno, hablar un poco también de tu trayectoria, que ya lo vamos a hacer, pero en la actualidad, en el devenir, en la decadencia a veces social que la tenemos, vivencial, sí, desgraciadamente, uno ve que se apropian de nuestro lenguaje, se apropian de nuestras patrias, de nuestro sentido de patria, y también ha acontecido eso incluso con este himno al compañero, ¿no? Cuando es algo que tiene tanta identidad, tanta pertenencia, tanto sentimiento, y que, como tú dices, está tan a flor de piel con el sentido de patria, pues sí, entonces por allí la izquierda o el comunismo, pues entonces en el distorsionar, pues busca también apropiarse de algo tan valioso para el sentimiento, la heroicidad y el patriotismo, ¿no? Sí, es que el problema precisamente, bueno, unos problemas que radican en estas guerras que se dan entre izquierdas y derechas, que ni siquiera la gente sabe qué es ideología de izquierdas y derechas, pero la situación es que nosotros, los que hacemos parte de la derecha, hemos permitido, pues hemos sido muy permisivos y hemos permitido que los bandidos de la izquierda, me refiero a los bandidos de la izquierda, porque hay gente de izquierda que tiene buenas visiones también, no hay que generalizar, ¿cierto? Que le queda algo de honorabilidad, claro, porque bueno, ahí por supuesto que cuando uno dice de ideologías, lo tiene, a ver, en falta de virtudes y principios, porque bueno, lamentablemente se está viendo que con la socialdemocracia y con determinado,
sector importante, digamos, de la izquierda se enlaza inmediatamente con la corrupción y con las desvirtudes, ¿no? Y si hay algún personaje de derecha que adopta esta cuestión maliciosa, pues también estamos para condenarlo, ¿no? O que hace mancomunión nefasta. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. pero precisamente esa es la situación que se presenta, porque es que nosotros, los de derecha, no hemos tenido la gallardía de defender esas expresiones que corresponden realmente a, a una Real Academia de la Lengua que es genérico. Es que las expresiones, eh, eh, las expresiones de la Real Academia de la Lengua son neutras. Entonces no es posible, se me rompió la llave. Entonces no es posible que, entonces no es posible que nosotros permitamos que por ejemplo expresiones como esa del compañero que es acuñada directamente por la Real Academia de la Lengua, pero que nace con las fuerzas militares, el amor de darle a esa expresión, porque son los compañeros de nosotros de lucha con los que decidimos iniciar algún día en nuestras juventudes, decidimos ir a esas luchas desde muy jóvenes. Entonces permitimos que unos bandidos como por ejemplo en Colombia, los terroristas de la FARC, los del ELN, los del M-19, se hayan apropiado de la palabra compañero. Entonces ahora decir compañero a otro ciudadano o a otro militar es como un símbolo de guerrilla. Y eso no es cierto. Compañero y otras expresiones claras, específicas de aprecio, de patriotismo, son expresiones que son del pueblo y para el pueblo y para la comunicación del pueblo. Eso no tiene ni izquierda ni derecha. Lo que hay que tener claro es que estos organismos delincuenciales se han ido apropiando y nosotros hemos permitido. Entonces les dejamos esas expresiones a ellos como si fueran de ellos. Y así es que hemos ido perdiendo poco a poco la posición, la permanencia de todo lo que es realmente eh, la posición de un pueblo en defensa de su democracia. Ahora, yo quería comenzar, Nelson, a ver, conversando un poco sobre la trayectoria, sobre tu carrera militar. Y yo destaco que eres un ejemplo muy respetado por tus camaradas y por la sociedad toda de Colombia. Tanto es así que en el año 2018 el ejército colombiano reconoce tu entrega permanente. Se puede ver una foto como veterano heroico llevando la bandera patriótica con el uniforme en la página oficial del glorioso ejército colombiano. La leyenda que adjunta la foto es "Gracias por tu entrega y amor a la patria". Sargento primero Nelson Romero Velázquez. Cuéntame un poco del desarrollo de tu formación, de la carrera militar, de los inicios, del devenir en medio de la situación sociopolítica nunca fácil en Colombia. Pues la situación mía como militar, pues primero como persona, normalmente los militares en Colombia, yo creo que en todo el mundo, en donde haya estratificación, la mayoría de los militares, diría yo el 90% por lo menos, de los militares procedemos de los estratos 1, 2 y 3, es decir, somos el pueblo realmente reflejando las necesidades y el esfuerzo del pueblo por el pueblo. Ese es el verdadero, la entrega. De esa forma yo nazco en una estructura de estrato 1, que es el estrato más bajo que se maneja en mi país, y Si en te corto principio ahí un de segundito, mi vida, Nelson, amigo Nelson Romero Velázquez. Estratos, para decirlo en Colombia, como aquí en Argentina, como si dijéramos clase baja, clase media y clase alta. Tiene que ver eso, el tema de los estratos, está es, ejemplificado, sí. Adelante. es correcto. Es correcto. Entonces, lo que aquí es estrato 1, 2 y 3 es lo que podríamos decir en Argentina estratos bajos, ¿sí? Ujú. Los que nacemos con muchas necesidades. Entonces, yo nazco en una cuna muy pobre y eso me muestra a mí que se puede tener con tranquilidad el amor patriótico sin necesidad de tener dinero. Al contrario, cuando no se tiene dinero es cuando realmente se muestra y se sienten las necesidades del pueblo, se sienten las necesidades del pueblo y entonces eh, le nace el amor a uno por esa patria que hay que defenderla, porque siempre uno aspira que las cosas sean mejor, que las cosas sean mejor. Y entonces uno aspirar lo que uno puede por su patria, y ahí nace mi proyecto de amor a la patria, y decido ir a las fuerzas militares partiendo de lo básico que es hacer el curso
para su oficial. Aquí en Colombia se nace con el básico de ser soldado y después de ser soldado se aspira, si está dentro de las posibilidades económicas, poder hacer el curso de oficial o de suboficial. Entonces, el de oficial pues es más costoso, el de suboficial es un término más regular y entonces logro hacer con el esfuerzo propio, porque mis padritos no pudieron darme, porque no tenían recursos económicos, logro darme yo mismo la posibilidad de hacer la carrera de suboficial y hago la carrera durante 21 años dentro de la institución y allí mismo dentro de la institución, con esfuerzo personal también, logro hacer mis estudios de abogado. Hoy en día soy abogado, sargento primero del ejército. Salgo de las fuerzas militares como militar activo y me dedico a seguir con la lucha que no se puede hacer dentro de la institución, porque en la institución nosotros no somos deliberantes, no podemos participar en ninguna actividad política ni podemos protestar en contra de los desarrollos del gobierno. Entonces, como tenía mucho inconformismo, decidí ir a continuar, pero ya con la guerra como integrante de la Reserva de la Fuerza Pública, que hoy es denominado veteranos, y por el ejercicio de mi trabajo, por el reconocimiento, soy nombrado como el presidente de la Confederación de las Reservas de la Fuerza Pública, Confecore, y como presidente de la Confederación hacemos el ejercicio de impulsar el resto de organizaciones subalternas y defender nuestra patria y por el esfuerzo que se muestra y los logros que obtienen de defender este hermoso país y nuestros ciudadanos colombianos y extranjeros que pisen nuestra tierra colombiana, me veo con la sorpresa que aparezco en la página de las fuerzas militares como un ejemplo a seguir en la lucha por la patria. Esa es básicamente la historia de este humilde servidor. Bueno, te felicitamos por eso. Estamos hablando con el sargento primero Nelson Romero Velázquez desde Bogotá, Colombia. Bueno, él es un ejemplo de vida realmente y actualmente, y tú hacías el recuento y la importancia sobre todo que tiene en este momento histórico el trabajo por la unidad de la Reserva Militar, en definitiva, el trabajo por la unidad de los militares en un enclave tan especial, estratégico, geográfico como Colombia, ¿no? Y por estos días yo tuve, y lo digo, el gusto realmente y también el honor de verme con muchos de tus camaradas y sobre todo de participar de un evento de características históricas, multitudinario, en donde hubo una unidad maravillosa que genera una gran esperanza para América toda, empezando por Colombia. Me refiero a las marchas anti-Petro, con una organización perfecta en Cali, pero además con un despliegue por todo Colombia y además en todas las embajadas de Colombia por el mundo. Realmente fue emocionante el contacto con el pueblo digno, honorable, ¿no? Acercarse a señoras, a señores, a jóvenes, a médicos, a militares, bueno, en fin, ciudadanos todos con un compromiso, una unidad, una armonía y una decisión firme y comprometida de querer un cambio real, de decir, ya basta de este tipo de gobiernos en donde nos promueven socialismo y dicen que van a distribuir la riqueza, pero lo que hacen siempre es distribuirla solamente toda para ellos, además de ser un antro de corrupción con el amiguismo tan nefasto siempre presente. Y te he visto por allí al frente de esta y otras movilizaciones allí, con todo el patriotismo, toda la entrega y como un verdadero soldado que está cerca del pueblo cuando tiene que estarlo, Nelson. Sí, señor, precisamente esas son una de las obligaciones morales que Nelson Romero Velázquez tiene para con mi país y de la misma forma los integrantes de la Reserva, la Fuerza Pública, que debería ser la obligación de todos los ciudadanos colombianos defender nuestra patria, porque se observa
no es que tenga que ver, porque también quiero dar claridad en esta oportunidad que me presentan de charlar con usted y que nos escuche Argentina y otros sectores del mundo. Ujú. No es ir de frente contra la izquierda, que porque es izquierda no. Es que tiene uno que ser claro, es que lo que los colombianos, en este caso de mi país, y yo me imagino que en Argentina y en todos los países del mundo, lo que los ciudadanos realmente queremos, nosotros como administrados, queremos que el administrador o los administradores, no importa que sean de izquierda o que sean de derecha, lo importante es que no haya corrupción, que no se maneje la corrupción, que el que esté administrando, que administre bien. Si el que administra bien es en contra de mi ideología, yo soy de derecha, pero el que está administrando es de izquierda, pues bienvenido sea, no importa, No, más pero si que fue administre elegido bien. con el voto popular, si es que no hubo fraude, que ahí tenemos otro tema siempre en nuestra Latinoamérica, pero en definitiva sí, uno tiene que respetar el voto popular al mismo tiempo que respeta la Constitución Nacional. Y yo en eso sí tengo algo importante que preguntarte, ¿no? Porque por allí tal vez uno de los mayores peligros en los estados, cuando un gobierno quiere eternizarse en el poder, es la muerte del Congreso. Bueno, a veces los congresos funcionan muy mal con los diputados y senadores corruptos, pero así y todo, si es que están elegidos, si es que no prospera la corrupción, siempre está mal y es antidemocrático eternizarse en el poder al mismo tiempo que generar cambios. ¿Qué es generar cambios? Bueno, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, que es en definitiva el deceso de las instituciones o de la Constitución, y un reclamo visible en esta marcha. Cómo lo ves tú? Pues que lo que pasa es que hay que tener claridad en lo siguiente, la constituyente no es que sea mala, es una herramienta de la misma constitución para mejorarla, cambiarla, enmendarla, corregirla. Si el desarrollo si lo que está plasmado en la Constitución, de acuerdo al cambio histórico del país, requiere unas mejoras o unos cambios, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero no es correcto cuando se habla de una constituyente, cuando se parte de la corrupción. Mire, en este momento, retomando un poco las expresiones anteriores de la corrupción en la elección del presidente, ¿no? Pues vemos que en este momento en nuestro país, Colombia, está claramente demostrado que no fue una elección transparente, que no fue una elección legal, que el presidente fue elegido mediante corrupción, partiendo del principio que es que hubo acuerdos y se pasaron todos los topes legales que se presentan para la entrada de recursos para las elecciones. Allí entraron recursos del narcotráfico en mayor expresión y otras clases de corrupciones que ya está el Consejo Nacional Electoral tiene en su bolsillo la evidencia física y la fiscalía, pero como hacen parte de los ámbitos de la corrupción, pues eso ha ido caminando paquidermicamente. La constituyente es un elemento fundamental, pero lo importante es que esa constituyente hiciera preguntas como esta en este momento, que el señor Petro lance la propuesta de lo que se va a preguntar en la constituyente y que en la pregunta diga, el pueblo colombiano está dispuesto a que siga yo siendo el presidente o a que me retire de forma inmediata. Si esa pregunta va ahí, sería maravilloso porque el pueblo lo saca de una vez. Entonces la constituyente genera una gran cantidad de elementos legales y previamente constitucionales, pero aquí lo que hay que mirar es lo siguiente, que no se está hablando de una constituyente, sino de un proceso constituyente, que son dos cosas muy diferentes. Al presidente Petro no le queda tiempo para realmente desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Nacional Constituyente tenemos que tener claridad de cómo es que se desarrolla. Y la Asamblea Nacional Constituyente tiene unos pasos claros, específicos, que no se pueden cambiar si se manejan de acuerdo a la Constitución. Y entre esos pasos claros es que él tiene que lanzar una propuesta que tiene que estar acompañada por el apoyo de todos los ministros. Claro que eso lo logra porque son los ministros que él nombró, y así es en todos los poderes. Eso no es en todos los presidentes nombran a sus ministros, eso no tiene vuelta de hoja, así tiene que ser. Pero posteriormente a eso tiene que hacerse esa propuesta tiene que llevarse a la Cámara Alta y a la Cámara Baja para que sea apoyada por la totalidad de las cámaras. En este momento no tiene apoyo realmente de las cámaras, y entonces la constituyente no pasaría, y en los términos de los debates que tienen que desarrollarse, el tiempo no le da. Entonces, como él sabe que la constituyente nacional no le da, entonces está iniciando un proceso que llama un proceso constituyente.
que es un proceso similar al que hizo Venezuela, al que hizo Cuba. Los países que ahorita están en crisis, que eran bollantes, hicieron el mismo proceso constituyente, que consiste en ir a hacer una especie de un cogobierno con el pueblo, diciéndole al pueblo: es que ustedes son los constituyentes primarios. Eso no es falso, eso es cierto. Pero lo que pasa es que el pueblo ignorante cree que si la persona que les dice que ellos tienen derecho a decidir sobre la constitución, sobre su país, y deben hacerse parte dentro de este proceso, pues ellos creen y empiezan a hacer masa, pensando que ellos tienen la posición de poder decidir. Pero ¿qué puede decidir un campesino que no tiene la educación suficiente para que le quepa el país en la cabeza? No es que el campesino sea malo, no, me refiero al nivel académico que se debe tener o se debiera tener para hacer parte de una constituyente. Entonces, como no existe esa posibilidad, el presidente Petro está calcando exactico lo que hizo Cuba y lo que hizo Venezuela, que es ir al pueblo, a las partes donde está dominando la FARC, el ELN, los grupos delincuenciales del narcotráfico, como los rastrojos y demás, porque todos esos son grupos ya manejados y maniobrados por el presidente. La hipótesis que maneja Nelson Romero Velázquez es que estos son acuerdos que hace el presidente con estos grupos delincuenciales para que generen el caos, para que generen la crisis, y entonces solamente a los sitios donde se pueda mover, como los sectores campesinos alejados, para los sectores donde se manejan los indígenas, en los sectores de las negritudes alejadas, que son los que le llaman los raizales. Entonces ahora con esas expresiones, entonces ellos son sufridos. Entonces hacen que estas personas entren en inconformismos y decidan apoyar un proceso constituyente para exigir, por medio de marchas, manifestaciones y demás, que se les permita, o sea, exigiendo que tienen que tener un representante de su sector en la constituyente. Lo que hace que se genere una obligación en el proceso constituyente para saltar toda la norma que se maneja dentro de la Constitución, para generar una norma constituyente, adelantar el proceso constituyente. Este proceso constituyente que quieren manejar muy seguramente, en estos procesos que se están adelantando con la FARC y con el ELN, se va a generar lo que llama un pliego de peticiones del pueblo. Y ese pliego de peticiones del pueblo fue el mismo ejercicio que se hizo en la negociación de las FARC, cuando de forma nefasta hicieron cuatro congresos regionales en Colombia y un congreso nacional en que se convocó a los diferentes sectores del pueblo y nos pidieron. Yo, Nelson Romero Velázquez, como presidente de Confecore, presentamos sendo documento sobre las necesidades sentidas que tenía nuestro pueblo, y entonces nos hicieron pensar que nosotros estábamos aportando realmente para el proceso de desarrollo de ese pliego de peticiones del pueblo. Finalmente, no, allí a Cuba solamente se llevó lo que ya tenía preparado el gobierno de Santos en su momento con la FARC. Eso fue lo que se negoció. Entonces, en este momento, lo que se va a llevar a cabo es que estos pretendidos pliegos de peticiones del pueblo serán llevados a los acuerdos de diálogos con el ELN, a la bancada del Congreso, y se genera la motivación de jornadas de protesta para presionar por medio del impulso de lo que el mismo presidente Petro y los integrantes del gobierno generaron, que es la primera línea. Grupos delincuenciales urbanos que son milicias urbanas realmente, y son los que generan los destrozos en nuestro país. Esa es la forma de presionar para que se genere un proceso constituyente. Ahora, Nelson, muy interesante lo que me estás contando. Yo inmediatamente, por supuesto, me viene a la reflexión varias cuestiones, ¿no? Es necesario, sin dudas, un bloque regional anticomunista, y también que esta multitudinaria marcha, que todo esto se canalice, se una en un voto, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco del partido político, pero antes quería destacar que cuando tú mencionas el tema de los bandidos, del proceso de paz, que claramente está digitado desde un primer momento, desde La Habana, desde el castrocomunismo, allí también hay que enlazarlo con la corrupción, con el robo,
con los países garantes, que me interesa una reflexión sobre todo eso. Hay que decir que el presidente Petro ha pertenecido al M-19. Uno cuando habla de guerrilla dice M-19, dice FARC, dice Ejército de Liberación Nacional, ELN, que, a ver, ya no solamente son grupos criminales, de delincuentes, sino que van en procesos para la toma de sus territorios instalados ya como narcoestados, es decir, son narcoterroristas. Esto también me parece interesante para que la sociedad que nos está escuchando lo considere y lo evalúe. Es decir, están en una línea directa de manejo de unidad nefasta, digamos, terrorismo con narcotráfico, ¿no? Y cuando se hablaba también de estas alianzas entre Petro y Maduro de Venezuela, pues alguien me dijo por allí en estos días, lo que sucede es que en algún momento van a decir, bueno, la cúpula del ELN se va a ir a Venezuela, allí va a tener protección y en el mientras tanto van a decir que entonces están protegiendo el lugar aquí de las instituciones. Y en el medio toda esta situación que tú planteas también de conmoción interior que quiere crear con un efecto o una proyección de eternizarse en el poder. Por eso, en este momento que es esperanzador, que uno ve en las calles del mundo miles de colombianos reclamando por sus instituciones y que ha visto y ha estado con los colombianos en la marcha multitudinaria, pues hay una unidad organizada que hoy quiere un cambio. Ahora esto, yo te decía, hay que capitalizarlo también a través de un partido político. Tú como director nacional del movimiento Fuerza Republicana en Colombia, definitivamente es hora del cambio y la unidad y la organización está en este momento, ¿no? Pero también hay que advertir y alertar sobre lo sociopolítico y la estrategia, el plan que tienen, porque ellos obviamente, yo siempre digo que esta izquierda corrupta no duerme, ¿no? Sí, sí, eso es cierto, Uh-huh. eso es cierto. Mire, precisamente con respecto a las marchas, uno tiene que decirle a la comunidad internacional lo sanguinario que es el presidente Petro al hacer los ejercicios que quiere mostrarle al mundo y a los incautos dentro de nuestro país, como la situación de las marchas. Mire, nosotros, yo personalmente, soy uno de los que siempre voy adelante jalando las marchas de la derecha, las marchas de mi país, las marchas de la gente buena, honorable, justa, correcta, con valores, con ética y con moral. Formas que se tienen que mostrar y que tienen que decir al mundo, porque es que cuando salimos nosotros, la derecha, a manifestarnos, como esta manifestación del 21 que fue magnánima a nivel mundial, eran ríos de gente. Los comerciantes no cierran sus comercios. Los comerciantes nos atienden, muchos nos regalan bocadillos, muchos nos regalan agua, los otros venden sus productos sin ningún problema y no cierran sus comercios. No existe una sola pintura en un bien, no existe un daño en un bien público ni privado, no existe ni siquiera un roce de palabra con la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es que estamos marchando los buenos, los que tenemos valores, los que tenemos ética, los que tenemos moral, los que respetamos los derechos fundamentales. Pero cuando sale la izquierda, que está demostrado en todas las actividades de la izquierda, lo que se presentó desgraciadamente, por desgracia, el día del trabajo, el 1 de mayo, cada vez que sale la izquierda, el comercio tiene que cerrar y tiene que blindar sus puertas y sus vidrios con protecciones especiales para que los papabombas que lanzan, las piedras y todo no puedan romper sus bienes. Se presentan asaltos a bancos, asaltos a corporaciones, se presentan agresiones con la autoridad, se presentan ataques a ciudadanos, bueno, se presentan todos los actos vandálicos que usted conozca porque salió la izquierda a marchar. El presidente Petro, antes de nosotros haber convocado a la marcha del 21, convocó una marcha y la Plaza de Bolívar la llenó ya conociendo la derrota que tienen las calles, la Plaza de Bolívar cerró 3/4 de plaza con unas estructuras gigantescas de sonido,
con unas plataformas y dejó un cuarto de plaza para mostrar el lleno que podía tener y ni siquiera ese cuarto lo fue capaz de llenar. Yo estaba sentado en las gradas de la catedral, que es ahí mismo en la Plaza Bolívar, y veía cómo desde un sitio específico le entregaban a todos los que llegaron 2, 3 o 4 almuerzos, porque incluso les dan almuerzos, les pagan entre 60 y 100.000 pesos para que vayan a las marchas y les dan almuerzos. Y tenían que darles de 3 o 4 o más almuerzos a los que fueron, porque no fue la gente que esperaba, ni siquiera pagándoles iba. Entonces, de forma criminal, eso es criminal, de forma, lo que tiene un bandido, como es el presidente Petro, lo que tiene en su ser, en su estructura. Entonces, quiso politizar el derecho constitucional a la protesta y al pronunciamiento de los trabajadores, que es el 1 de mayo, que es una lucha mundial por el trabajo. Siempre habrán inconformismos por los trabajadores y así tiene que ser, pero el presidente Petro quiso asumir que esa era la marcha de respaldo al gobierno. Falso, eso no es cierto, O era sea la que marcha del 1 de mayo de se los trabajadores. apropió de la marcha. Esto muy parecido a lo que históricamente ha hecho Fidel Castro, ¿no? Hombre, el 1 de Es mayo, correcto, como no tenía el manipulación, valor, apropiación. Ujú. como no tenía el valor como sabe que no tiene la capacidad de seguidores hoy en día, entonces se apropió de la marcha del trabajo. Eso es uno muy cínico y descarado, por Dios. Ujú. Entonces vamos a parar diciendo de qué poder estamos hablando. El pueblo está protestando en contra de su mal gobierno y no hay duda al respecto. Exactamente, exactamente. Ahora, por supuesto, cuando uno hace el contexto del nuevo orden mundial, ahí habla del Foro de Puebla, del Foro de San Pablo, también decíamos de lo que pasaba con el léxico, con la distorsión de nuestro rico idioma. Yo te preguntaba también, amigo Nelson Romero Velázquez, sobre las negociaciones que yo siempre digo, pues ¿cómo puede ser que cuando se hacen las negociaciones, FARC, ELN, etcétera, dicen, bueno, pero las negociaciones se van a hacer desde Cuba, desde La Habana, y resulta que ellos, el eje del mal son los que deciden. Vengan acá y nosotros vamos a decidir. Yo digo, pero ¿desde qué lugar? Esto me hace acordar a la guerrilla de Argentina, ¿no? Con Montoneros y otros, que resulta que acá ha habido funcionarios en la época de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que resulta que se vanagloriaban de haber estado en las guarderías montoneras. Por ejemplo, Raberta, que manejaba la plata de los jubilados, el ANSES, ¿no? Entonces digo, toda esta gente, y dicen, bueno, que decida La Habana, a ver, lo mismo con los guerrilleros, pero no puede ser. ¿Desde qué lugar tenemos que ir a negociar a quien adoctrina, financia, gestiona y forma la guerrilla, ¿no? Y además también preguntarte, porque también hay países garantes que tienen poco de garantes, y al mismo tiempo una realidad propia en Colombia, porque cuando yo te decía de la destrucción de los ejércitos nacionales que se ve en Latinoamérica, estimado Nelson, hay un debilitamiento de la fuerza pública, ¿no? Entonces por ahí es común que veamos, por ejemplo, 3 accidentes de helicópteros y que no haya el mantenimiento propio. Y allí la vida de nuestros soldados y de nuestros hombres, que por supuesto con una gravedad que indigna, ¿no? Sí, sí, es que eso es lo grave. Mire, el proceso de paz, como usted lo está diciendo muy claramente, no entiende uno, o este humilde servidor, y por lo que veo usted tampoco, y yo creo que los colombianos y la gente a nivel mundial no puede entender cómo es posible que se pueda llevar a un proceso de paz y se invite como países garantes los países que tienen mayor corrupción y mayores violaciones de los derechos humanos, derechos fundamentales. No se podría hablar de que Cuba sea un país garante de cuáles derechos, por Dios. Venezuela, que era un país rico, el más rico de Latinoamérica, hoy es el país en mayor pobreza y su pobre gente tiene que salir por haber creído en un sueño de un cambio, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Argentina, en otros países, por haber creído en un sueño estúpido de un cambio, que creen que es que todo se debe dar gratis, entonces hoy tienen que estar corriendo como miserables por todo el mundo, los señores venezolanos, las familias venezolanas, porque creen que un proceso de paz se maneja con corruptos. No se puede pretender que un proceso de paz en Colombia puede tener como garante a Venezuela, por Dios, a Cuba. Son países donde se violan todos los derechos y entonces dice uno, ¿de qué garante vamos a hablar? Por qué no se manejan esos procesos de paz y se nombran como garantes países capitalistas, por ejemplo, que demuestra que como España, por ejemplo, como Francia, como Estados Unidos,
países que donde la economía es bollante, donde la gente, aunque siempre habrán desigualdades en el mundo, siempre la gente vive bien, porque es que si fueran malos países, los ecuatorianos, los colombianos, los latinoamericanos en su máxima expresión, no tendrían el sueño americano, por ejemplo, no tendrían el sueño de irse para España, para Estados Unidos, ¿sí? Para Francia. ¿Por qué? Porque es que allá son países en desarrollo. ¿Por qué esos países no son garantes? Bueno, pues porque lo que pasa es que lo que se busca es precisamente, con el manejo corrupto y soterrado de la izquierda en este momento por medio del presidente Petro, iniciar lo que realmente está viendo aquí es un cogobierno eh, con los grupos delincuenciales. ¿Por qué es un cogobierno con los grupos delincuenciales? Pero es que hay cosas que no se tienen que tener mayor explicación. Primero, partamos del principio que el presidente Petro es un integrante del grupo terrorista M-19. Al presidente Petro le dicen el cacas. La gente de pronto no sabe por qué le dicen el cacas al presidente Petro, pero es que por eso es que cuando uno se quiere meter alguna cosa tiene que conocer la historia de esa situación. El presidente Petro hace parte del grupo terrorista M-19, hoy político de M-19, y en su momento el M-19 trajo a Colombia, o creó en Colombia, las famosas cárceles de los pueblos, que esas cárceles de los pueblos eran lo más sanguinario que se podía presentar. Eso no le hace a ningún vivo, no un ser humano, sino ni un ser vivo le puede hacer eso, que era hacer un hueco en la tierra a profundidad de 2 o 3 metros, como una L. Bajaba y tenía un pedacito hacia uno de los costados, y en ese mismo sitio se hacía un montículo donde la persona podía estar sentada, pero no tenía espacio para moverse para ninguna parte. Tenía que hacer sus heces dentro de ese mismo socavón porque no tenía movimiento. Era enterrado en vida. Ahí le daban alimentación y tenía que comer con heces y con toda la putrefacción que tenía Voy a en reiterar lo esas que cárceles dijiste de los recién, pueblos. era enterrado en vida, era enterrado Era, en vida. Bueno, escuchemos era esto, enterrado en porque vida. nada más cruel y bien hace a la piel y al fundamento de un terrorista, ¿no? Por eso cuando tú los Sí, indicas como de la guerrilla M-19. es que eso es lo terrible, que la gente no conoce la historia. Enterraban a los que secuestraban, los enterraban vivos, y mientras los tenían vivos, les entregaban la comida para que comieran sus propias heces, porque tenían que morir. Ellos morían llenos de hongos y demás porque eran sepultados en sus propias heces. Pero la situación que al presidente Petro le decían cacas era porque lo que cuentan los mismos desmovilizados del M-19 en su tiempo era que el señor Petro, si le puede llamar señor, es una palabra muy pesada para ese tipo de bandidos, era que se hacía del cuerpo encima de los que estaban en el hueco. Se paraba en Pero el hueco y se hacía el cuerpo encima de los que estaban enterrados ahí en el hueco. Por eso le ahora llaman el cacas. una cosa Imaginen que... lo Sí, sanguinario. sí, no, yo no puedo dejar de preguntarte, digo, en medio de la decadencia sociocultural, moral y demás, ¿cómo ha llegado el pueblo a dejarse engañar por un bandido de estas características? Si es que uno también a lo mejor tenga que ver también con alianzas foráneas, antipatria, que promueven o que reciclan o lavan cerebros, hacen un lavaje de cerebros, porque si no es inconducente e incomprensible, ¿no? Ahí ya más tiene que ver, yo te lo decía fuera de micrófono, con que es necesario que haya instituciones fuertes, ¿no? Digo, la justicia, Sí, los medios de comunicación también, y que haya unidad de la Reserva Militar, de las Fuerzas Armadas. Y yo ahí también te planteaba lo del partido político, porque cuando hablamos del movimiento de Fuerza Republicana, quiero saber de tu trabajo también y de tu proyección, porque ¿cómo hacemos ahora, si bien creo que quedan 2 años, pero cómo hacemos ahora para capitalizar este voto? Para que esos miles que están en las calles se unan a un cambio real y para que en el mientras tanto no sean, invadidos, penetrados por toda esta estrategia antipatria que no duerme, que será mañana intentar mentir,
o difamar, o dar subsidios, o buscar lo que sea para que a lo mejor uno bueno no llegue, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un plan, una unidad y seguir esta organización que ya está en las calles, pero capitalizarla definitivamente con el voto y también con una cosa muy importante que aquí en Argentina se ha visto, con una fiscalización que tiene que ser seria, porque si no, aquellos inescrupulosos de ayer y hoy estarán preparados para el fraude o para no permitir la llegada del bien, ¿no? O del cambio real. Sí, sí, eso es correcto. Pues precisamente esa es la situación, es lo que uno tiene que echarle la culpa al quien tiene que echarse. Definitivamente la izquierda se monta en los países y en el mundo y pasa lo mismo en Colombia porque los de derecha no hicimos el ejercicio bien. Yo lo digo, no lo hicimos, pero yo nunca he sido político, he luchado por mi patria desde donde me ha correspondido, que es las fuerzas militares. He hecho ejercicio social toda mi vida, pero eso muestra es que los de la derecha no hicieron el ejercicio bien. Se han tenido gobernantes medianamente buenos y otros más malos, pero la corrupción siempre ha existido. No puede uno ir a tapar el sol con un dedo, sino que tiene que ser muy claro. Si los presidentes de derecha, o es que realmente aquí en Colombia no ha existido una derecha real, ha existido una derecha fría, una derecha temblorosa, una derecha mediocre, una derecha que no coloca los pies de hierro sobre la tierra, sino que se deja layar de acuerdo a como un velero en una corriente de agua que va para donde lo lleven, para estar tratando de estar cómodos con todo el mundo. Entonces, cuando se quiere estar cómodo con todo el mundo, pues no es nada. Entonces, aquí realmente la derecha no ha existido nunca y es lo que nosotros desde Fuerza Republicana queremos fortalecer. Hay que echarnos la culpa, hay que echarnos la culpa. Uno, el Total, primer hay que hacer principio un para mea poder culpa avanzar es cuando es echarnos la culpa. necesario. A mí me da gracia cuando me dicen, pero no, este Sí, gobierno sí, no es de sí. derecha, es de centro derecha. Le digo, qué bien, le digo, porque tengamos cuidado, porque el centro derecha enseguida se va a la socialdemocracia, se va al vacío, se cae y se acabó. No, no, no es de derecha, no es de Sí, no hay que izquierda, no tener. es de centro. O somos o no somos, porque si no, así estamos y después permitimos que el enemigo avance, ¿no? No, es que tenemos que tener claridad, tiene usted toda la razón, tenemos que tener claridad en qué somos, de izquierda o derecha. La oposición a la izquierda es la derecha, la oposición de la derecha es la izquierda, no hay nada más que hacer. Todos los que se meten en el medio, en mi criterio, son personas que les falta ética, moral, valores, no tienen, discúlpenme la palabra, los hombres no tienen los testículos bien puestos de decir yo soy de derecha. ¿Por qué soy de derecha? Es que lo que pasa es que hay que decirle a la gente también eso, que es de derecha y que es de izquierda, es que la derecha es simplemente, es la cosa más sencilla. La persona que piense y que tiene que tener fe y que cree en un ser superior es de derecha, no es de izquierda, porque la izquierda ataca la fe. Si la persona cree en el núcleo familiar como el centro de la sociedad, es de derecha, porque es que la izquierda destruye el núcleo de la sociedad, de la familia. La izquierda no quiere tener familia porque es que la familia es el órgano central de protección de un núcleo pequeñito y es el que va generándose a generar la sociedad. Si usted cree en la familia, en una familia diseñada, organizada, sostenida por padre, madre e hijos, eso se llama derecha, eso no se llama izquierda. Si usted cree en una familia dispersa, en que los hijos no valoran a los padres, en que los padres ya no respondan por su calidad porque es que cada uno de sus hijos tiene que defenderse, en que sea disgregada, eso se llama izquierda. Si usted cree en que todo el mundo está en la obligación de que porque yo tengo menos que el otro, entonces yo soy un pobrecito y me tienen que dar bonos de miseria y me acostumbro a ser un miserable mendigo pidiendo que me den la educación gratis, pidiendo que me den la comida gratis, pidiendo que me den la salud gratis, pues soy de izquierda, porque es que lo que pasa es que la derecha sí entiende que para comer hay que producir, hay que tener esa claridad, hay que generar empresas, hay que generar universidades, hay que generar empleo, hay que generar ciudadanos con deseo de producir, no con deseo de estirar la mano para que le dé el otro. Porque es que en el mundo no existe nada gratis. La ignorancia es tanta con respecto en el nivel de izquierda que los de izquierda creen que el presidente que se sube tiene una billetera que hace milagros y saca billetes y todas partes y no, es que lo que se le da gratis a alguien pues los pagan los otros con los Sí, impuestos. Es decir, la clase media que está destruida en el mundo, la dignidad, la cultura del trabajo y un parate también a la corrupción, porque los políticos corruptos son los que destruyen las naciones también. Sentido de patria, la, libertad, verdad y bien, Dios mediante, amigo. es que eso es lo que hay que decirle a la gente.
lo primero que uno que tiene que tener es fe, amar a su patria, entender que es que el nicho en el que uno nació, el que ha estado comiendo y todo es su tierra, su territorio, su patrimonio, su patria. Eso es lo que los símbolos patrios, eso es lo que la derecha, eso es lo que queremos implementar en el mundo. Y eso, lo que pasa es que la izquierda ha acuñado una expresión que es paramilitares, que indica que entonces que los de derecha todos somos paramilitares. Y digo, no, pues que entonces todos los de izquierda son de la FARC. No, eso no es cierto. Ni aquí en Colombia, por ejemplo, ni aquí en Colombia los que no son petristas son uribistas, los que no son uribistas no son petristas, eso no es cierto. Ellos son dos sectores políticos que desearon, que iniciaron un conflicto interno con el fin de entorpecer y embrutecer al gobierno, al ciudadano colombiano, porque es que cada uno tiene sus intereses principales. Pero hay que tener en cuenta aquí en esta situación con respecto a la corrupción, que por lo menos ahorita hay una situación gravísima. No sé si ustedes se están dando cuenta, es importante que el mundo Sí. lo conozca, la corrupción que nace desde el gobierno Petro, que todo se maneja por medio de coimas. Vamos a colocar un ejemplo. En este momento está en boga lo que dice uno, por Dios, no hay derecho que un presidente de la República y su séquito de bandidos pueda jugar con la miseria humana, con el hambre humana, con la sed de los niños, con las enfermedades de los niños, de las damas, de las mujeres, de las familias, como lo que está presentando en La Guajira con un escándalo que presentó con los carrotanques de La Guajira. Y entonces resulta que en La Guajira va el señor presidente Petro a hacer unas reuniones con bombos y platinos y con bombos y platillos, y entonces resulta que saca una serie de decretos gubernamentales con el fin dizque de darle protección a los guajiros, que porque hay que llevarles agua y demás, porque es que pobrecitos, y entonces genera esa serie de imágenes virtuales de un Ivanhoe que llegó a La Guajira, y posterior a eso, cuando se dice que hay que llevar el agua, aparece el acto criminal de vender los carros tanques, lo mismo que hizo el presidente Petro en Bogotá con los carros de la basura, los carros tanques de la corrupción. Y entonces resulta que el señor Snyder Pinilla, que era el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, empieza a abrir el ventilador y dice, efectivamente, cuando se inicia la investigación de los carrotanques, se dan cuenta del sobrecosto inmensísimo que se hace eso, Qué horror. y dice en este momento, las reformas que han pasado en el gobierno pasaron por qué y por qué están pasando y por qué seguramente van a pasar, porque yo personalmente, dice el hombre, por intermedio de un tercero, le entregué 3.000 millones de pesos a Iván Name, el presidente de la Cámara Alta o Senado, para que dejara pasar las reformas. Y le entregué 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, que es el presidente de la Cámara Baja o representante de la Cámara, para que ayudara a pasar las reformas. Entonces, si los dos presidentes de las cámaras están corrompidos con plata que debería ser del agua de los guajiros, de los niños de la Guajira que tanto boom hicieron que haya que ya les agua, les mandan carrotanques a sobreprecio y que no sirven para cargar el agua, pero Repudiable. esa plata la cobran en exceso y se la pagan al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Por Dios antimo, ¿cómo Deberían vamos a estar hablar presos, nosotros ¿eh? de transparencia? Claro, Ya deberían deberían estar estar presos, presos. Ajá, y el Oíme, presidente Petro debería estar preso también. amigo patriota colombiano, sargento primero Nelson Romero Velázquez desde Bogotá, ya nos estamos casi yendo por el tiempo, hemos compartido una hora, la verdad que extraordinaria, y ha sido para reconocerte especialmente por tu patriotismo, por tu compromiso con el pueblo y por elevar siempre en lo alto la bandera noble de Colombia y del glorioso ejército colombiano, ¿eh? Yo te quiero agradecer especialmente. Gracias, yo le agradezco mucho. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todos los que nos escuchan Ujú. que crean en nosotros, en las reservas de la fuerza pública, en los veteranos de la fuerza pública, que si bien es cierto, como todas las entidades, se presentan actos de corrupción, claro que presentan actos de corrupción, partiendo del primer principio que es que somos estrato 1, 2 y 3 los que nacemos, y entonces se recoge a todo el mundo para reclutar, pero que en su máxima expresión todos somos hombres y mujeres buenos, que crean en nosotros, que crean en la fuerza pública, que crean en Fuerza Republicana, que es el movimiento que nace de la derecha para empezar a mostrar la ideología mostrándole a la gente que para comer hay que trabajar, que para vivir bien no tiene que enviarle el capital del otro. Quiere tener capital, pues trabaje igual que el otro o más y verá que va a tener igual o más.
crea en Dios, crea en su fe, tenga su fe en su Dios que quiera, en lo que usted quiera, pero crea primero que todo en un ser supremo y segundo en usted. Si usted cree en usted, es de nosotros. Si usted cree que usted puede hacer parte del cambio solamente siendo buen hombre o buena mujer, valorando a sus hijos, valorando a su compañero, valorando a su compañera, valorando a sus padres, eso es lo que es Fuerza Republicana, una entidad llena de valores, de ética, de moral, que creemos en que la corrupción, así como la corrupción se tragó a mi país Colombia, nosotros somos capaces de volver otra vez a retornar, a recuperar los valores, la ética y la moral, y la confianza en el propio compañero, en el propio ciudadano, y de ahí la oración al compañero, que estamos dispuestos los colombianos, y espero que el mundo entero empecemos a tomar esas rupturas, esa hegemonía, esa expresión de derecha de que tenemos que recuperar la gente buena, las acciones buenas, la vida buena y ir sacando de nuestros corazones y de Que nuestro así mismo ser la sea. corrupción. Que así sea. Un abrazo grande, Nelson Romero Velázquez. Hasta la próxima. Y gracias a Sebastián Subirana, operación técnica puesta en el aire. Sigan en Radio del Pueblo, M830 kHz para Argentina. Y en la transmisión internacional, Leandro Gasco les manda un abrazo enorme. Hasta la próxima. Muchas gracias.